¿Qué pasa, chicos? Bueno, lo primero de todo, disculpad, porque bueno, como veis tengo la voz un poquito tocada, por bueno, tema de las fiestas y demás, pues uno se pone a cantar y bueno, pues al día siguiente tiene la voz un poco más tocada. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues hice un vídeo previamente que, bueno, también hablaba un poquito de esto, pero me siguen llegando, bueno, preguntas y gente todavía que quiere saber un poco cómo se hace. Entonces voy a hacer un vídeo, en este caso va a ser para el tema de afinar, o bueno, también se le llama entonar, en este caso la guitarra, ¿vale? Y vamos a hacerlo, bueno, con el instrumento que me ayudo yo, que es bueno, una pequeña aplicación del teléfono, que os voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Para que, bueno, primero aprendáis y segundo ya, pues no tengáis más dudas, ¿vale? En este vídeo vamos a verlo todo, varias veces, para que, bueno, pues si la primera vez no me explico bien, pues que haya varias y, bueno, al final nos enteremos todos. Entonces, lo primero de todo, en este caso la guitarra, bueno, es un instrumento que requiere prácticamente, siempre que vayamos a tocarla, que esté afinada, ¿vale? Al final, la afinación no es más que la tensión que va aplicada a cada una de las 6 cuerdas que vamos a tener. Entonces, como veis, cada una es diferente en el grosor y luego también un poquito en el aspecto y el material. Entonces, dependiendo de sea la sexta, la quinta, la cuarta, tercera y así sucesivamente, pues va a tener una tensión distinta. En este caso, la sexta cuerda es la que tiene menor tensión y la primera es la que más tensión tiene, ¿vale? Haré un vídeo más adelante un poco más, pues eso, explicando un poquito más para aquellos que queráis saber un poco cómo funciona, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar un poco más en la práctica, ¿vale? En cómo sería, cómo tenemos que hacer, los pasos que tenemos que dar, etc., ¿vale? Entonces ya digo, siempre que vayáis a tocar, aseguraros de esto, porque cuando llevamos incluso de un día para otro, generalmente las cuerdas con el paso del tiempo suelen bajar de tensión y siempre vamos a tener el 99% de las veces, a no ser que también dependa un poco del lugar que estemos, la humedad, el clima, el calor, que también afecta mucho, vamos a tener que aplicarle un poquito de tensión, ¿vale? A cada una de las diferentes cuerdas. Entonces, nada, lo que vamos a hacer primero, os voy a enseñar, vais a ver en la pantalla la aplicación que vamos a utilizar. Podéis utilizar cualquiera e incluso podéis comprar que existen aparatitos que pues tiene afinador o incluso añade también metrónomo, ¿vale? Que puede ser muy útil. Eso ya cada uno que elija lo que prefiera. En este caso vamos a utilizar una aplicación y vamos a ver en cada una de las cuerdas cómo funcionaría, ¿vale? Entonces nada, la aplicación, como vais a ver, es muy sencillo, ¿vale? Hay varias opciones, pero generalmente por defecto aparece la guitarra, ¿vale? Y os va a aparecer en este caso el dibujito del clavijero, que es la parte de arriba de la guitarra, un poco la cabeza. Y van a ver ahí, digamos que las 6 clavijas. En este caso, en la parte de la izquierda, pues van a estar las cuerdas, la cuarta, la quinta y la sexta cuerda, que son las cuerdas más graves, y luego a la derecha pues estará la primera, la segunda y la tercera cuerda, ¿vale? Como vais a ver en la aplicación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a ir de una en una, ¿vale? En este caso, veis que el nombre de las notas va a estar con las letras, ¿vale? Va a ser digamos, el cifrado un poquito más americano. En vez de poner pues do, re, mi, si o la nota que sea, ¿no? Entonces, para aquellos que no sepáis, muy sencillo. En este caso, recordamos rápidamente pues, el nombre de las notas de las cuerdas. En este caso empezamos por la primera cuerda, es el mi, la segunda el si, tercera cuerda el sol, cuarta cuerda el re, quinta el la y sexta el mi. ¿Vale? Entonces, pues nada, es muy sencillito. Este sistema funciona de la siguiente manera. Empieza desde la A, en la letra A y va A, B, C, D, y empezamos con la nota La. Entonces, la letra A corresponde a la nota La y así sucesivamente. Luego la letra B sería la Si, la nota Si, la C, la nota Do y así sucesivamente. D, el Re y así sucesivamente, ¿vale? Para aquellos que no sepan. Entonces, cuando veáis, como sabéis, la guitarra, pues la sexta y la primera cuerda, las dos, ambas dos, son la nota Mi, por eso vais a ver que tanto a la izquierda como a la derecha va a estar la letra E. Entonces nada, vamos a hacer primero lo que tenéis que hacer es, tocáis, en este caso la sexta cuerda, ¿vale? Podéis empezar por cualquiera, pero bueno, vamos a empezar por la sexta. Dais a la cuerda y luego vais a presionar en el botón de la izquierda que está la letra E, abajo del todo, ¿vale? Lo primero de todo, cuando pulsáis, os va a dar el sonido de la nota afinada, ¿vale? O sea, que podéis afinar, digamos, por dos métodos. Por oído, si tenéis buen oído en el sentido de, pues vosotros presionáis en la letra E y os va a dar el sonido. Y luego lo que hacéis es tocar vuestra propia guitarra en la sexta cuerda del Mi
comparáis los dos sonidos, ¿vale? Generalmente, yo os digo, vais a tener que subir de tensión, ¿vale? Porque se os va a quedar un poquito más bajo. Esa es una opción por oído, pero si no, en la propia pantalla os va a decir, va a haber una línea en el medio, ¿vale? Y según os vayáis acercando a esa línea, que generalmente ya digo vais a estar por el lado izquierdo, que significa que estáis más bajo de tensión, pues según vais aplicando tensión se va a ir acercando a la línea del medio, hasta que llega un punto en el que aparece un tic y ya está en verde, ¿vale? Esto sería lo mismo si tuviésemos que bajar de tensión, pues simplemente bajamos y se iría acercando hacia el centro, ¿vale? Desde la derecha, que eso significa que está por encima, se va acercando al centro simplemente al centro de la pantalla, ¿vale? Y una vez que aparece el tic en verde, suena como un sonidito y ya os indica que está la cuerda afinada, ¿vale? Entonces, esta misma operación la vamos a hacer con las otras 5 cuerdas. Entonces, repetimos los pasos, en este caso con la quinta cuerda. Tocaríamos en este caso la quinta, ¿vale? Entonces, si queréis la opción de, pues en este caso la quinta cuerda es el La, pues será en la parte izquierda de vuestra pantalla la letra A. Entonces, si tocáis esa letra A, suena el La ya afinado y podéis, como os digo, compararlo tocando vuestra propia cuerda y ahí subiendo y bajando según veáis vosotros, o si no, si veis que con el oído de momento no funcionáis mucho, pues simplemente veis si está a la izquierda, pues significa que está más baja de tensión, por tanto tengo que subirle de tensión, ¿vale? Simplemente hasta el momento en el que yo pues ya vea que suena el tic y ya está en el medio, ¿vale? Ya os digo, es muy intuitivo, os va indicando, oye, pues si está por la izquierda, pues subirle un poquito, y si está por la derecha, pues bajarlo un poquito, ¿vale? O sea, la idea al final, el objetivo es llegar a la línea del medio y que se ponga verde, ¿vale? De color. Entonces, eso haríamos con el La. Luego realizaríamos la misma operación con la cuarta cuerda, que en este caso es el Re, que corresponde a la parte izquierda del clavijero, a la letra D, ¿vale? Entonces, presionamos la letra D y suena. Y luego, pues, como os digo, podemos tocar nuestra cuerda y comparar. O la otra opción es simplemente ver la pantalla. Oye, pues se me ha quedado un poquito baja, pues voy a subirlo un poco. Y voy tocando hasta que finalmente se queda en la mitad de la pantalla y la línea verde, ¿vale? Con el tic, con el símbolo. ¿Vale? Y eso aplicaríamos al resto de cuerdas. Luego, si queréis, ahora nos vamos a ir a la tercera cuerda que está en la parte derecha del clavijero. Sabemos que la tercera cuerda es el Sol, que corresponde a la letra G. Y pues nada, presionamos la letra G y suena. Y luego, para compararla, si queremos con oído, pues tocamos la tercera cuerda de nuestra guitarra. Si así veis que no, pues simplemente ya digo, tocáis y os va a decir, oye, pues está un poquito a la izquierda o está un poquito a la derecha de lo que es la mitad, ¿vale? La línea que está vertical, que está en la mitad de la pantalla. Entonces simplemente con el clavijero pues vais subiendo, bajando, nada más. Luego la segunda cuerda pues realizamos similar, en este caso está en la derecha de la pantalla, es el Si, que corresponde a la letra B. Entonces simplemente tocamos y vemos, oye, pues estamos a la izquierda, pues le tengo que subir de tensión. Y si está a la derecha digamos, de la línea vertical de la mitad de la pantalla, pues bajaría tensión, ¿vale? Hasta que quede perfectamente a la mitad. Y luego ya por último la primera cuerda, que volvería a ser el Mi, pero en este caso está a la derecha de la pantalla, ¿vale? La letra E. Entonces tocamos e iríamos con la clavija subiendo tensión si está a la izquierda de la mitad de la pantalla, o bajando la tensión, aflojando la cuerda si está a la derecha, es decir, si tiene demasiada tensión para la que necesita para que esté afinada, ¿vale? Entonces así es un poco cómo funcionaría. Esta es una opción que es la que utilizo yo, ¿vale? Que es la más sencillita y la más práctica y la que menos tiempo vamos a invertir porque es muy rápida, ¿vale? Al final siempre, bueno, pues eso, la guitarra al final al ser un instrumento de cuerda, y luego también pues el tema de la madera y demás, el material afecta mucho las condiciones que tiene. Entonces depende de dónde estéis, pues depende de la temperatura, depende de la humedad, digamos, o se va a desafinar mucho de un día para otro, o de un rato para otro o no. Esto también lo vais a notar para el momento que cambiéis cuerdas, ¿vale? Cuando nosotros cambiamos las cuerdas, los primeros días se aflojan muy rápidamente, ¿vale? Necesitamos estar constantemente subiendo de tensión para que quede afinada la cuerda o las cuerdas que hayamos puesto, ¿vale? Pues ya digo que es, digamos, un instrumento que es muy, bueno, todos lo son en general, ¿no? Pero este le afecta mucho
las condiciones que tiene el ambiente, pues ya sea de frío, de calor, pues varía bastante. Al final queremos que pues esté afinada porque, bueno, al final todas las guitarras hemos quedado con un pequeño convenio que pues la primera sea el mi, la segunda el si, el sol, el re, el la y la sexta el mi, ¿vale? Que al final es un convenio en que todas las guitarras tienen una afinación, cada nota tiene asignada una frecuencia, ¿vale? Que más adelante haré un vídeo sobre el tema de la frecuencia, los sonidos y demás, que para aquellos que os guste va a estar bastante chulo. Y nada, y luego ya pues cuestión de tocar, ¿vale? Pero esto es algo muy importante, sobre todo porque lo tenemos que hacer casi todos los días o siempre que vayamos a tocar. Y bueno, pues es importante que lo controlemos, ¿vale? Luego otra opción, también se podría afinar si tuviésemos, digamos, en nuestra cabeza el sonido, pues por ejemplo, de la sexta cuerda, ¿vale? Que se nos quedara el sonido, pues si fuésemos al quinto traste, podemos afinar también comparando. En el sentido de nuestra referencia va a ser la sexta cuerda, y si nosotros tocamos en la sexta cuerda del quinto traste, pues tiene que sonar exactamente igual que la quinta cuerda al aire, ¿vale? Si vemos que suena distinto, es decir, la quinta suena más bajo o más alto que la sexta en el quinto traste, pues vamos a ir aplicándole tensión a la quinta cuerda según esté más bajo o más alto, ¿vale? Es otra forma de hacerlo, comparando. Para afinar la quinta cuerda, yo os digo, bueno, lo fundamental de esto es primero tener, digamos, en la cabeza la sexta cuerda, el mi, ¿vale? Porque digamos que va a ser nuestra referencia, entonces si esa referencia pues nos es difícil quedarnos con ella en el oído, pues digamos que esto no es lo más recomendable. Pero si, oye, toquéis el mi y sois capaces de retenerlo en la cabeza, pues ya teniendo esa referencia, a partir de la sexta cuerda vamos a poder afinar la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, sin necesidad de aparato ni demás. Entonces ya os digo, tenemos como referencia la sexta cuerda y vamos a ir tocando en el quinto traste. Primero, por ejemplo, para afinar la quinta cuerda, pues vamos, tocamos en el quinto traste la sexta cuerda. Y ahora vamos a tocar la quinta al aire y tiene que sonar exactamente igual. ¿Vale? Si suena igual es porque evidentemente las dos cuerdas están afinadas, ¿vale? Entonces vamos a afinar en este caso la cuarta cuerda, pues hacemos lo mismo, tocamos en la quinta cuerda el quinto traste y lo vamos a comparar con la cuarta cuerda al aire, ¿vale? Si veis que suena un poquito por debajo, pues lo único que tenéis que hacer es subirle un poquito de tensión hasta que suene exactamente igual, y si está un poquito por encima, pues le bajáis de tensión, simplemente. Eso sería para la cuarta cuerda. Oye, pues quiero afinar la tercera, pues hacemos la misma operación. Quinto traste, la cuarta cuerda, esa es nuestra referencia, porque ya está afinada, y luego la tercera cuerda al aire. Y tiene que sonar igual. ¿Vale? Si está más bajo, subimos tensión. Si la cuerda, el sonido suena más por encima, bajamos tensión. Luego vamos a afinar la segunda cuerda. Entonces, para ello, en este caso nos vamos a ir al cuarto traste de la tercera cuerda y tocamos. ¿Vale? Esa va a ser nuestra referencia, ¿vale? Porque ya hemos afinado la tercera cuerda. Y tiene que sonar igual que la segunda a aire, ¿vale? Y una vez que suene igual, pues ya tendríamos, por comparación, las cuerdas afinadas y ya nos faltaría la primera. La primera también nos vamos a ir a la segunda cuerda, a quinto traste, y la vamos a comparar con la primera al aire. Simplemente, ¿vale? Y tiene que sonar exactamente igual. Entonces ya digo, esto es otro método, si no tenéis el aparato a mano o no tenéis otra forma, pues recordad siempre cómo sonaría la sexta al aire y a partir de ahí en el quinto traste vais a poder comparar una con otra, la sexta con la quinta y así afino la quinta. Luego comparo la quinta con la cuarta y afino la cuarta y luego la cuarta con la tercera y así sucesivamente, ¿vale? Pero bueno, cada uno que elija el método que quiera, que le sea más cómodo y nada, ya digo, esto es muy importante, lo vamos a tener que hacer siempre que toquemos prácticamente, porque bueno, siempre pues ya bastante cuesta tocar más o menos bien como para tocar desafinados por culpa de no haberlo hecho antes previamente, antes de tocar. Así que nada, espero que os hayáis más o menos enterado y me haya explicado bien. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, pues a través de la página, a través del canal de YouTube, en los comentarios, o bueno, en los grupos de WhatsApp o cualquier medio, podéis preguntarme cualquier duda, ya sabéis. Y nada, espero que lo disfrutéis, que toquéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.